Y vamos a otro tema. La licitación para una nueva flota de buses del sistema Red, ex-Transantiago, fue suspendida de manera transitoria por decisión del gobierno. Esta medida obedece a la intención de introducir cambios y también recibir opiniones en los requisitos que deberán cumplir las operadoras con el propósito de generar, dijo la autoridad, mayor competencia y proveer un mejor servicio para los usuarios. Vamos a hablar de este tema, sus alcances en la red de transporte público metropolitano. Para eso nos acompaña Franco Vaso, director del Centro de Innovación, Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales. Franco, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, una licitación que de hecho se divide en dos. Esta, para tenerlo bien claro, es sobre la renovación de los buses, de la flota. Y finalmente se suspende transitoriamente. ¿Cómo evalúas tú? ¿Es una buena decisión? ¿Es una buena medida? Es una pésima noticia, la verdad. Este gobierno claramente no ha dado el ancho en lo que tiene que ver con poder llevar a cabo una licitación que sea competitiva y que permita mejorar los estándares de transporte que hoy en día, de hecho, están bastante por el piso. Este gobierno, cuando asumió, decidió postergar la licitación que había comenzado el gobierno anterior y lo hizo sin tener nada a cambio. Y nos hemos dado cuenta durante estos 2 años es que efectivamente el gobierno lo único que ha hecho es improvisar con respecto a esto. Y esto es una nueva improvisación porque los argumentos que da el director de Transantiago, Fernando Saca, con respecto a por qué se aplica esta cláusula para poder postergar, la verdad son súper poco convincentes. El director indica que esto se trata para oír los comentarios que pudiesen tener las empresas, pero la propia licitación tiene y tuvo fases en las cuales se escucha a los oferentes, se escucha al mundo social. Tenía un espacio de comentario, digamos. Y esto claramente pudo haberse hecho antes. Aquí claramente existen problemas de fondo que no han sido resueltos durante estos 2 años y que claramente están poniendo en jaque el sistema, tanto su transparencia como su eficiencia operacional. Franco, tú mencionabas la anterior licitación que fue suspendida y de acuerdo a expertos, y también conversamos en otras oportunidades, fue una de las razones para la famosa alza de los 30 pesos en octubre pasado que gatilló la movilización, las evasiones y todo lo que hemos conocido, no hay para qué volver a relatarlo. A ver, una segunda licitación que se suspende puede tener los mismos efectos en el fondo de alzas en los contratos y al final eso se traduzca en alza en los precios para los consumidores, para los quienes usan el transporte público y al final tengamos nuevamente, como ocurrió esta semana, que la Contraloría tenga que aprobar esta alza de 10 pesos que debía ocurrir ahora, que también no se llevó a cabo, también por razones políticas. O sea, se enreda todo, al final todas las alzas por razones como esta no van a terminar llevándose a cabo. Sin lugar a dudas. Y claramente, cuando uno estudia qué es lo que dijo el panel de expertos para decretar esa alza de los 30 pesos, que terminó en todo lo que nosotros ya sabemos del estallido social, la principal causa que dijo el panel de expertos, y está en los documentos, es justamente que el sistema había aumentado sus costos. Y eso se debía efectivamente a una falta de competencia. Se han incorporado buses eléctricos, contratos directos, sin abrir espacio a que distintas... ¿Con esto puede ocurrir lo mismo en términos de precio? Es muy posible. Porque los contratos, o sea, o las operadoras tienen que seguir funcionando, quizás con renovaciones de contratos mucho más caras. O sea, ¿puede ocurrir lo mismo que ocurrió en octubre pasado? Y voy al revés, con esta licitación, ¿bajarían efectivamente los precios, que es justamente lo que se debería buscar con eso? Sin lugar a dudas. Siempre que hay competencia, y eso la gente lo entiende muy bien en sus casas, cuando uno cotiza, logra encontrar mejores precios. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá y qué es lo que ha hecho particularmente el gobierno? Esto es ir haciendo tratos directos con las empresas. Y la verdad es que las empresas tienen posiciones dominantes cuando yo voy a hacer una negociación y ellos te pueden amenazar con dejar de operar. Claramente el sistema no puede dejar de operar. Y eso es lo que está ocurriendo en los últimos meses y en los últimos años. El problema acá, nuevamente, es que se ve un alto grado de improvisación del gobierno y no se tiene una ruta clara con respecto a realmente cuándo podemos avanzar con estas licitaciones. El sistema ha pecado de falta de transparencia. No tenemos claridad con respecto, por ejemplo, a cómo se han comprado los buses, quiénes son los dueños de los buses. Y hoy en día lo que más van a sufrir esta falta de perspicacia del gobierno son justamente los usuarios, porque lo que va a ocurrir con esta postergación de la licitación es que los buses nuevos que deberían comenzar a llegar ya este año van a retrasarse. Y si es que nosotros hubiésemos sido un país serio en el cual los cronogramas de los distintos gobiernos hubiesen seguido y se hubiesen llevado a cabo, ya tendríamos hoy en día más de 3.000 buses nuevos. Y la verdad, eso está muy lejos de concretarse y las que más sufren esto son justamente las personas que están viendo que su calidad de servicio se deteriora día a día.
Ahora, englobando todo esto, ¿para ti es una excusa más bien el suspender temporalmente esta licitación de renovación de la flota? Sin lugar a dudas, acá hay algo que el Ministerio de Transporte no nos está diciendo. ¿Y qué puede ser, Franco? No quiero lucubrar, pero claramente los argumentos que dio ayer el gobierno para posponer esa licitación no resisten ningún análisis técnico. Los periodos de consulta existieron y están ya formulados en las bases. Esto no se trata de periodos de consulta previos, esto es la licitación donde uno al Estado de Chile ofrece a empresas internacionales que puedan participar de un sistema competitivo. Por lo tanto, generar estas postergaciones y argumentar que en realidad se le quieren incorporar mejoras basadas en ciertos comentarios que hubiesen dicho los oferentes. A mí me gustaría saber efectivamente qué comentarios están diciendo esos oferentes, porque finalmente el Estado es el encargado de velar porque esto funcione bien. Y si los oferentes vienen a decirme, no, sabéis que esa regla de ahí no me gusta tanto, a mí me gustaría saber qué es lo que dijeron realmente. Pero Franco, desde la absoluta ignorancia, uno quizás lo mira desde la más lógica económica. Cuando una licitación no resulta, se declara desierta, o no desierta, pero al final se suspende. Puede ser que no hayan habido lo suficiente interesados, puede ser que las ofertas al final no eran ni de cerca lo que esperaba el gobierno, puede ser que derechamente no hay más interesados por participar en el sistema de transporte privado de la capital. Uno puede lucubrar todas esas razones y mientras el gobierno no sea claro en especificar realmente qué es lo que está pasando, a uno se le pueden ocurrir todas esas soluciones. Claramente el país está viviendo un periodo en el cual se está desprestigiando. A nivel internacional claramente se está desprestigiando. Todos los días vemos cómo se queman buses y claramente si yo voy a ser una empresa encargada de proveer buses y que tengo que encargarme de que los buses estén en la calle, yo no voy a estar viendo de muy buena manera que ayer se quemó un bus en el sector de Santa Rosa, los otros días anteriores. Entonces, o lo que sí puede hacer en ese escenario es decir, ok, yo voy a licitar, pero voy a cobrar más caro. El costo sube. Claramente. También poniéndose en ese escenario. Efectivamente. Por un tema de riesgo de inversión. Es muy posible que cosas estén así ocurriendo, pero claramente el gobierno no ha sido claro en especificar qué es lo que está pasando. Y eso es algo tremendamente grave porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Recordemos que estas bases de licitación no es primera vez que se postergan. Hubo una postergación en términos de publicar las bases de licitación. Luego hubo postergación debido a que la Contraloría le encontró severos daños a las actuales bases de licitación. Una vez que la Contraloría por fin aceptó las bases de licitación, es el propio gobierno el que las retira. Por lo tanto, esto ha sido un proceso muy complejo, un proceso que no ha sido llevado de la buena manera y que finalmente los que sufren son los usuarios. Franco, si aterrizamos esta discusión al final al chileno común y corriente, al que tiene que usar el Transantiago, ¿qué efectos puede tener la suspensión, la postergación de una licitación de los microbuses que circulan por la capital? Derechamente, puede ser sencillamente que vamos a andar con micros más viejas, en peor estado, peligro para la ciudadanía cuando se mueve, obviamente, por la capital, mayores precios en el Transantiago, aunque uno cree que de todas maneras, aunque hayan posibles alzas, no se van a efectuar. ¿Cuáles son las repercusiones al final en la calle? El principal corolario, el principal tema que va a ver la gente en la calle por este retraso tiene que ver justamente con buses más viejos. Porque esta licitación era una licitación de provisión de flota. Hoy en día tenemos buses que sobrepasan por mucho tiempo la cantidad de años para la cual estaban pensados funcionar. Hay recorridos que están ya pero absolutamente hechas polvo las micros. De hecho, la máxima capacidad de tiempo que podían tener muchos de los buses son 10 años. Transantiago partió el 2007, hay algunos que están desde el inicio. Desde ahí. Hay unos que llevan 13 años y son 10 años con las mantenciones adecuadas. Nosotros hemos visto y se ha estudiado eso, que las mantenciones muchas veces no han sido adecuadas. Por lo tanto, la gente lo que va a percibir mientras se siga postergando es que va a tener malos buses operados por malos operadores por una mayor cantidad de tiempo, y eso es algo que en este contexto de urgencias sociales es algo que el gobierno debiese abocarlo de la manera más rápida. Y en ese pie atrás en el análisis, Franco, ¿tú crees que la postura y el centro del discurso y también de la estrategia que ha tenido el gobierno de ir a la electromovilidad, aquí ya habría que entrar a echar 2 pasos más atrás y decir electromovilidad, ok, pero no es el minuto justamente cuando ya estamos con postergaciones, cuando hay atrasos en la misma renovación de la flota? Sí, yo concuerdo. Yo creo que este gobierno se ha dedicado a hacer políticas para la galería en términos de transporte.
Vamos aquí poniendo un bus eléctrico por acá, que se ve muy lindo, un bus autónomo, no sé si se enteraron, no sé, que está funcionando en Parque O'Higgins, muy lindo, sale algo en la tele y yo. Pero la gente en la calle lo que quiere es que su bus pase a la hora, que el bus esté en buenas condiciones y que me permita llegar a mi trabajo de manera segura y confiable. Y eso hoy en día no está ocurriendo. Lo central que tiene que hacer Transantiago, que tiene que hacer el gobierno en términos de transporte, es proveer transporte público de calidad. Y la verdad es que se ha enfocado mucho en los cortes de cinta, se ha enfocado mucho en los grandes problemas asociados a la electromovilidad, los temas, por supuesto que son importantes del medio ambiente, pero en hacer el objetivo principal, digamos, de aquí hacia adelante, pero evidentemente con la situación y cuando hay un servicio que no está dando el ancho, llegar a estos 5 pasos antes, después, digamos, es mejor. Sin lugar a dudas, estamos poniendo la carreta por delante de los bueyes, claro, y eso es algo que debiese nuevamente reenfocar. Aquí la gestión ha sido muy deficiente y debemos avanzar cuanto antes a dejar de que nos importe solamente la fotito, que nos importe solamente cortar winchas y de una vez por todas resolver el problema de la gente. Franco, a ver. Soltemos un ratito al Ministerio de Transporte, vamos al Ministerio de Obras Públicas, porque en el Congreso ya se está tramitando, en el Senado ya avanzó los cambios que se propusieron en el acuerdo que llegó al Ministerio de Obras Públicas el ministro Moreno con el movimiento No Más TAG. Por ejemplo, que se rebajen, se condone el 80% de las deudas. Por ejemplo, que cuando uno transita sin TAG por una autopista y pasa por 4 comunas distintas, solamente haya una infracción, no 4. También el tema de los cambios en las tarifas. Tú has sido muy crítico desde el comienzo de esta discusión por el tema del No Más TAG. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que se está llevando a cabo en el Congreso y las repercusiones que puede tener esto también para el usuario común y corriente? Sí, del acuerdo que tuvo el Ministerio de Obras Públicas con la gente de No Más TAG, habían ciertas cosas que eran razonables y otras que por cierto no. Dentro de las cosas razonables se pueden mencionar al menos 2. Lo primero, rebajar a los motociclistas a la mitad, porque efectivamente tiene harto sentido, ocurre en la autopista interurbana, dañan menos el pavimento, entre otras cosas. Segundo punto, que es muy razonable además, si yo cometo alguna infracción o ando sin TAG, que se me cobre una vez al día y no cada vez que paso por una autopista, totalmente razonable. ¿Qué cosa no es absolutamente razonable para nada y no tiene tampoco sentido ni en términos políticos ni en términos técnicos? Es el perdonazo que hicieron. Justamente lo que la gente está buscando es una mayor equidad y brindar la posibilidad a las personas que cumplen y que pagan sus deudas a tiempo, es algo que debiese apoyarse. Y en este caso, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno dijo, yo voy a condonar hasta el 80% de la deuda que tienen hoy en día los deudores del No Más TAG. Y eso, que de hecho No Más TAG lo consideró insuficiente. Volviendo al tema del transporte público, nos permitiría rebajar hoy en día la tarifa del transporte público en 200 pesos. Entonces, cuando nosotros analizamos qué es mejor, condonarle a gente que no cumple sus obligaciones, que quiera andar en auto, que normalmente cuando uno analiza quiénes son los que andan en auto, está correlacionado mucho con el ingreso, que tiene externalidades negativas como la congestión y la contaminación, o bajar 200 pesos al transporte público, en el cual se mueve la mayoría de las personas que tienen más necesidad en este país. Entonces, cuando el gobierno dice, yo voy a poner 200 pesos a este lado y no fui capaz en su minuto de evitar el alza de 30 pesos, entonces claramente están mal puestos los incentivos. Y esperemos, todavía estamos a tiempo de que en el Congreso se pueda resolver este tema. Evidentemente hay presiones porque es muy fácil caer en populismo y políticamente veo difícil que haya parlamentarios que tengan la valentía de decir, no, ¿sabe qué? La gente que está morosa tiene que pagar sus deudas. Nosotros vamos a poner los dineros en el transporte público. Ahí es donde están las reales necesidades. Espero, todavía estamos a tiempo de poder corregir, pero generar ese perdonazo es algo que no tiene ningún sentido ni político ni técnicamente. Porque finalmente en ese análisis se hace la diferencia, como tú dices, entre quién usa auto y quién no. Y dentro de la política de transporte que se ha dado a las grandes urbes, especialmente Santiago, de ir sacando el vehículo, sacando el auto de los ciudadanos, va un poco en contra. Eso es un poco el análisis que tú haces. Claramente, cuando uno analiza quiénes son los que utilizan el automóvil particular en Santiago, ¿no? El 60% de los viajes va o viene del sector oriente.
y nosotros tenemos claridad que el sector oriente no son los más necesitados de este país. Cuando nosotros analizamos quiénes son los que utilizan transporte público, el transporte público en su gran mayoría es utilizada por personas que tienen amplias necesidades. Por lo tanto, un peso invertido en transporte público tiene un retorno social mucho mayor que un peso invertido en autopistas. Y lo que está ocurriendo acá es que no solamente estamos invirtiendo en generar esa disminución de deudores, sino que no estamos invirtiendo realmente en donde debiese estar el foco justamente de lo que utiliza las personas más necesitadas. Este movimiento original, el movimiento social, partió por la desigualdad. Y este movimiento No Más TAC y el gobierno, por ende, lo que está haciendo es aumentar la desigualdad en Chile. Justamente estamos dando dinero fresco a personas que no pagan, que normalmente no son los más pobres, en vez de potenciar realmente el transporte público, que es lo que utiliza la gran mayoría de las personas y particularmente la gente que tiene más necesidades. Franco Basso, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.